Hola Spanish Survivors, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo, Ale. En el video de hoy vamos a pasear en la ciudad de Zurich y te voy a mostrar un poco el río Limart y algunas actividades que puedes hacer aquí. Este video es muy bueno si es que quieres practicar tu comprensión auditiva en español y a la vez divertirte un poco y, bueno, conocer una nueva ciudad. Así que vamos. Ahora me encuentro en el parque Platzspitz. Como puedes ver, es un parque muy bonito, bastante grande y hay mucha gente aquí, relajada, descansando sobre el gras, reuniéndose con sus amigos. Parece un lugar muy tranquilo, ¿cierto? Pero durante los años 90, este parque no lucía así o no se veía así. Y en realidad era un parque considerado un poco peligroso, ya que muchos drogadictos se reunían aquí para consumir drogas o para inyectarse y realmente este parque no era un lugar donde quisieras estar o enviar a tus hijos, ni siquiera, porque corrías el riesgo de que de repente descansabas sobre el gras y te hincabas con una aguja, con una jeringa. Pero bueno, el Estado, el gobierno, la policía, todos en conjunto han trabajado durante los últimos años para convertir en este parque en un lugar nuevamente seguro, perfecto para pasear con tu familia, con tus hijos, para disfrutar. Y bueno, hoy en día luce completamente diferente. Como puedes ver, hay bastantes grupos de chicos y chicas. Oh, es lindo, ¿no? Y bueno, la gente joven viene aquí para reunirse con sus amigos, para tomar algo, conversar. A este lado hay un río y al otro lado, a mi derecha, también hay uno. Es un lugar bien ubicado, se podría decir. Wow, por allá hay mucha gente en ropa de baño, así que vamos a ver qué están haciendo. Vamos. Hace un ratito fui al supermercado y encontré esto. Es un coco y aquí dice Drink and Eat. Y viene con esta cosita de aquí, que es una cañita. Sirve para tomar el agua. Y esto de aquí no sé qué es. A ver, es un stick. Ajá, es un palito. A ver, veamos cómo funciona esto porque nunca lo he hecho antes. Supongo que... acá dice que tienes que colocar el palito en el centro de uno de estos agujeros. En esta parte de aquí. Ajá. Esta parte de aquí es un poco más blanda, más suave comparada a este lado. Y luego puedes colocar la cañita para tomar el agua de coco. A ver, veamos. 1, 2, 3. De nuevo. A ver, otro lugar. Aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto no está funcionando. Ahora sí, mira. Vamos a hacer un huequito más grande. Está, mira, hemos hecho un hueco en el coco. Ahora vamos a probar con la cañita. A ver, supongo que esto debe ser así. Wow, el agua de coco es muy rica. Provecho. Voltea tu teléfono y suscríbete. Ahora me encuentro sobre el río Limart. Este
es el río Limar. Y durante el verano o en los días bastante calurosos, puedes ver a mucha gente saltando desde aquí hacia el río. Y luego se van nadando hasta abajo. Y más o menos un par de cuadras más allá, salen del agua y regresan para volver a saltar y nadar. Es muy bonito, sobre todo porque en ese camino hay muchos bares, restaurantes, también hay algunas heladerías. Así que, claro, después de estar nadando es muy relajante. Puedes ir, pedirte algo para tomar, algo para comer, regresar, saltar y todo se repite. Es muy bonito. Vamos, ahora te voy a mostrar. Y lo que es genial o chévere es que este río está ubicado en el centro de Zurich, en el centro de la ciudad. Así que es un punto perfecto para relajarte, ¿no? Para que las personas puedan disfrutar un poquito del agua, ya que como bien se sabe, pues Suiza no tiene limitación con ningún océano. Así que la gente aprovecha al máximo los ríos, lagos, etc. Bueno, esto es una... Y bueno, esta es el área de relajo, el área de esparcimiento, donde las personas se reúnen después de haber estado nadando en el río y se sientan aquí para tomar una cerveza, conversar, echarse, relajarse, como puedes ver ahora. Bueno, y cuéntame, ¿cómo es ese el lugar donde vives? ¿A ti también te gusta ir al río? ¿Tienes un lugar parecido a este en la ciudad donde vives? O bueno, ¿cuáles son tus planes para este verano? Déjame saber en los comentarios también desde qué país estás viendo este video, de dónde eres y cuál es tu spot favorito. Y no te olvides, si alguna vez estás en Zurich, no puedes olvidarte de venir aquí. Durante el verano, ¿no? Porque en invierno hace mucho frío. O puedes trabajar también. ¿Eres de los que se atreve a saltar del puente? ¿O no? ¿O prefieres saltar desde aquí? Por cierto, también algo muy interesante o bien pensado de la ciudad de Zurich es que siempre hay baños públicos. Así que en caso de que estés en una emergencia y tengas que ir al baño, siempre puedes salvarte e ir a uno. Siempre hay varios ubicados cada ciertas cuadras. O simplemente puedes orinar en el río. I never said that. Cuando hace mucho calor, puedes ver a muchos grupos reunidos aquí, sentados o descansando sobre las piedras, escuchando música, tomando algo y a veces incluso haciendo parrillada. Aunque yo no sé si lo haría porque parece un poco incómodo. Pero bueno, es lo que hay. Mira para allá. ¿Qué será? De repente es un Airbnb y puedes pasar la noche ahí. ¿Quién sabe? Mira. Esta es una piscina pública ubicada en el río Limar. Por allá hay unas escaleras y por ahí puedes ingresar al río o a la piscina pública, nadar y por allá deberías estar saliendo. Como puedes ver, incluso hay salvavidas en caso de que algo salga mal, te estés ahogando o no puedas salir a tiempo. Y es bien chévere porque esta piscina funciona con la misma agua del río Limar y siempre está en constante flujo, así que una vez que ingresas, llegas a esta parte, sales, tienes que regresar.
Y puedes estar haciendo esto una y otra vez. Y hemos llegado al skate park. ¡Wow! ¡Qué chévere! Y después de estar nadando, puedes venir aquí, tomar algo y comer. Huele rico ahora, huele a pizza. Puedes aprovechar también y pedirte un mojito o un Aperol, una bebida relajante, ¿no? Bueno, busquemos un lugar donde tomar algo. Mira lo que acabo de encontrar. Un librero. Muchos libros aquí. Y lo que es interesante es que puedes venir, llevarte un libro, leer y luego regresarlo. Vamos a tomar algo. ¡Salud! Ahora estoy tomando una cerveza Laga. Está muy rica, muy refrescante, perfecta para este día. Algo que me gusta mucho desde que vivo en Europa es la cerveza. Sobre todo, bueno, la cerveza alemana, la cerveza suiza, las dos son muy buenas. Y hay mucha variedad. En Perú solamente conocía un par de marcas de cerveza y eso es todo. En realidad no tomaba mucho. Pero en Europa o en Alemania y Suiza tienes una variedad tremenda. Tienes Weizenbier, Pilsenbier, Amberbier, Pale Ale. Fue de todo. Y bueno, también como hay muchos bares irlandeses, también puedes probar Guinness, Bia, cerveza Guinness. Bia es cerveza, por cierto. Y sí, es siempre perfecta para cerrar un día. Ahora estoy aquí disfrutando el buen clima. Ya va a atardecer pronto. Son más o menos las 7:20 de la noche. Pero el día es tan bello. Realmente es un momento perfecto para relajarse, para desconectar. Esos días de verano me gustan mucho porque se puede salir bastante, explorar. Y algo que me gusta mucho es ver a las personas. Siempre que salgo estoy ahí observando, me gusta ver a las personas felices, compartiendo con otras o haciendo actividades al aire libre. Creo que es algo que me llena bastante de vida y de entusiasmo, ¿no? Y bueno, en Europa o en Alemania, Suiza, por lo general el verano es bien corto y por eso es que las personas lo aprovechan bastante y lo ideal es salir y disfrutar de la naturaleza. By the way, I wanted to mention that I still love Tomato 1000 Special, so if you guys want to ask me something about learning Spanish, learning a new language, or whatever it is, you can drop your question down here in the comments and I can include it in that video that probably soon is going to be the 2000 Special. Thanks so much to everybody for being so active in the comments and for always letting me know that these videos are so helpful and enjoyable to you. Y cuéntame, ¿alguna vez has estado en Suiza o en la ciudad de Zurich? ¿Te gusta? ¿Te ha gustado visitarla? A mí me gusta mucho Zurich porque es una ciudad muy segura y siempre me siento tranquila cuando salgo a caminar, a pasear. Sí. Y bueno, también es una ciudad muy cara, eso es cierto, pero realmente vale la pena visitarla. Ok, let's keep going, sigamos.
Hola, Spanish Survivors. Aquí termina el camino. Aquí también es donde termina este video. Y empieza el puente que se dirige al centro de la ciudad, que es a donde voy a ir ahora. Y en la parte 2 de este video te voy a mostrar la parte antigua de la ciudad de Zurich, el centro y bueno, algunos lugares interesantes. Si te gustó este video, dale click al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cuando suba la parte 2 de este video. Y bueno, déjame saber en los comentarios, como mencioné antes, ¿alguna vez has estado en la ciudad de Zurich? ¿Has visitado Suiza? O bueno, también déjame saber en los comentarios si en la ciudad donde vives hay un lugar parecido a este donde las personas se reúnen para disfrutar las tardes de verano o hacer algo interesante. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Nos vemos!